De vender empanadas en las calles de Paraguay a conquistar los estadios más prestigiosos del mundo, Salvador Cabañas lo tenía todo: fama, fortuna y el cariño de millones. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Una noche del 25 de enero, la tragedia golpeó su vida con una violencia brutal. Lo que parecía una salida tranquila terminó por convertirse en una pesadilla. Cabañas fue víctima de una agresión armada. Una bala le atravesó la cabeza y los pronósticos médicos eran devastadores. Nadie pensaba que pudiera sobrevivir. Salvador, que tu recuperación fue un verdadero milagro. Los doctores dijeron ya era imposible ya y que van a esperar el momento para que lleven el cuerpo nada más. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación fue mucho más que una simple recuperación física. Fue un renacer. Salvador Cabañas demostró que la verdadera fuerza no reside solo en el cuerpo, sino en la mente y en el alma. Su historia de lucha y resiliencia no es solo la de un futbolista que superó las expectativas médicas, sino la de un hombre que desafió lo imposible. En este video vamos a explorar cada fase de su viaje, desde el clímax de su carrera, el momento en el que estuvo al borde de la muerte y hasta el momento que volvió a caminar, la fuerza mental, la fe y la determinación que encontró en lo más profundo de su ser. No, mira, yo siempre digo que es mi mentalidad y la gana de vivir y de estar con la familia, que es lo fundamental para mí. Así que quédate con nosotros mientras exploramos la asombrosa historia de Salvador Cabañas, un milagro de la vida y un ejemplo de coraje. El camino de Salvador Cabañas hacia el estrellato comenzó en Paraguay, su tierra natal, un país apasionado por el fútbol, aunque con una trayectoria complicada en competiciones internacionales. Desde niño, Cabañas mostró un talento excepcional. En las calles de Asunción, su ciudad natal, comenzó a pulir sus habilidades, con la pelota siempre bajo el pie. A los 14 años ya estaba destacándose como uno de los jóvenes más prometedores de su país. Para un joven como él, el fútbol representaba mucho más que un juego. Era su forma de escapar, de soñar. A medida que crecía, se unió a los equipos juveniles de los clubes más importantes de Paraguay. La habilidad de Salvador para leer el juego, su capacidad para anotar goles de una manera increíble, lo hizo rápidamente ascender en el fútbol profesional. A los 18 años, Cabañas se incorporó al Club 12 de Octubre y pronto después se trasladó al Club Libertad, uno de los clubes más prestigiosos de Paraguay. Allí su nombre comenzó a sonar en los círculos internacionales del fútbol. Su destreza era innegable. Pero fue en México donde Salvador Cabañas realmente encontró su lugar en la historia. En 2007, a los 27 años, llegó al Club América, uno de los equipos más grandes y poderosos de la Liga MX. Desde el primer momento, se convirtió en un referente para los aficionados y un jugador fundamental para el equipo. Su habilidad para definir frente al arco rival, su visión para asistir a sus compañeros y su incansable trabajo en el campo lo convirtieron en el máximo goleador de la Liga Mexicana y una de las figuras más importantes del fútbol latinoamericano. La relación entre Salvador Cabañas y el Club América fue de amor a primera vista. A lo largo de sus años en el club, Cabañas no solo se convirtió en el delantero estrella, sino que también ayudó al equipo a conseguir múltiples victorias. Sus actuaciones en el campo le otorgaron fama internacional y pronto la selección paraguaya no pudo ignorarlo. Fue convocado para representar a su país en las eliminatorias para la Copa del Mundo 2010, lo que solidificó aún más su estatus como una de las estrellas más brillantes de América Latina. Con el fútbol a sus pies y con una carrera que prometía más logros, Salvador Cabañas estaba viviendo el sueño de todo futbolista. Tenía fama, dinero y el reconocimiento que muchos anhelan. Su futuro era brillante y se encontraba en la cima de su carrera. ¿Te está impactando esta historia?
Entonces no olvides dejar tu like para llegar a más personas y comentar qué parte te ha conmovido más hasta ahora. También compártelo con tus amigos. Pero como en muchas historias, el destino puede cambiar en un solo instante, de una forma que ni siquiera se puede anticipar. El 25 de enero de 2010, Salvador Cabañas vivió la noche que transformaría su vida para siempre. Era una noche aparentemente normal. Cabañas, entonces una estrella del fútbol internacional, había decidido relajarse en el Bar, un exclusivo club nocturno en la Ciudad de México, acompañado por su esposa, amigos y compañeros. En medio de la música y las conversaciones, nadie imaginaba lo que estaba por suceder. En algún momento de la velada, Salvador se dirigió al baño del lugar. Allí, según relatos de testigos, se encontró con José Jorge Valderas Garza, conocido como el JJ, un individuo ligado al crimen organizado y con fama de tener un temperamento violento. Valderas, acompañado por sus escoltas, comenzó a increpar a Cabañas, presuntamente bajo los efectos del alcohol y otras sustancias. La discusión entre ambos se intensificó rápidamente. Según los informes posteriores, Valderas insultó a Cabañas y lo provocó, exigiendo que demostrara su valentía fuera del campo de juego. Las palabras subieron de tono, y aunque Salvador trató de calmar la situación, el altercado tomó un giro inesperado. En un acto impulsivo y violento, el JJ sacó un arma y me puso ahí en la frente mismo, o sea, acá mismo, así. Y sin medir más palabras, le disparó a quemarropa en la cabeza. El impacto del proyectil fue devastador. Cabañas cayó al suelo gravemente herido, mientras los asistentes al bar entraban en pánico. Milagrosamente, el disparo no le quitó la vida de inmediato, aunque dejó daños irreparables en su salud y truncó su brillante carrera deportiva. El ataque no solo fue el resultado de un altercado casual, sino una demostración del poder y la impunidad con la que actuaban figuras relacionadas con el crimen organizado en esos tiempos. Valderas, un hombre acostumbrado a imponer su voluntad, no dudó en utilizar la violencia extrema para satisfacer su ego sin importar las consecuencias. Esa noche la vida de Salvador Cabañas cambió para siempre, convirtiéndose en un trágico recordatorio de cómo una decisión impulsiva puede destruir sueños y vidas. Esa noche después del incidente, fue llevado e intervenido quirúrgicamente durante aproximadamente 7 horas en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México, donde los médicos lucharon por salvar su vida. Salvador Cabañas permaneció en terapia intensiva hasta el 17 de febrero de 2010, 37 días después del ataque. Un periodo crítico en el que su familia y los médicos se mantuvieron al borde de la desesperación. A pesar de la gravedad de su situación, Cabañas mostró signos de luchar por su vida desde el principio. El 2 de marzo de 2010 fue trasladado al Instituto de Rehabilitación y Educación Especial, IMREA, ubicado en la Ciudad de México, donde permanecería por un periodo aproximado de 13 semanas para continuar con su proceso de recuperación, que se extendería mucho más allá de lo que los médicos inicialmente esperaban. Fue en esos primeros meses de rehabilitación que Salvador, junto con su familia, comenzó a construir una nueva vida, marcada por retos y esperanzas. Su esposa, sin embargo, no estuvo a su lado en este proceso. Decidió abandonarlo durante uno de los momentos más críticos de su recuperación, lo que representó una enorme prueba emocional para Salvador. A pesar del dolor y la soledad que esa decisión le causó, él se aferró aún más a la esperanza, rodeándose de aquellos que le ofrecían el apoyo incondicional que necesitaba, especialmente su padre, quien fue una figura clave en su proceso de sanación. El padre de Salvador, quien había estado a su lado durante todo el proceso, fue un pilar fundamental en su rehabilitación. Al poco tiempo, Cabañas se trasladó a Paraguay, donde continuó su recuperación. Allí su familia, especialmente su padre, estuvo con él día tras día,
animándole y ayudándole a superar los miedos y las dificultades emocionales que acompañan a una tragedia de tal magnitud. A pesar de la enorme carga emocional, Salvador no permitió que su dolor le debilitara. Por el contrario, lo convirtió en una fuente de fuerza. En Paraguay, pudo seguir su rehabilitación con el respaldo de médicos y terapeutas, pero también con la energía renovada por el apoyo de su gente y el deseo inquebrantable de recuperar su vida. Los primeros meses fueron particularmente difíciles. Cada día representaba una nueva batalla, no solo para recuperar su movilidad, sino también para reconstruir su espíritu. Salvador comenzó a dar pequeños pasos, mover los dedos, mover los brazos, recobrar parte de su habla. Estos pequeños avances que inicialmente parecían inalcanzables se transformaron en ejemplos de su imparable determinación. Con el tiempo, los médicos comenzaron a reconocer lo que parecía un milagro. Salvador estaba recuperando muchas de sus capacidades físicas y lo hacía de manera sorprendente. A medida que avanzaba en su rehabilitación, Salvador también tuvo que enfrentar los retos emocionales y psicológicos que acompañan a un trauma tan profundo. La ansiedad, la incertidumbre sobre el futuro y la pregunta de si volvería a ser el mismo de antes le acechaban constantemente. Sin embargo, cada vez que sentía que las fuerzas le fallaban, su fe y su coraje le daban un nuevo aliento. Recordaba su amor por el fútbol, su pasión por jugar, y eso lo motivaba a continuar, a no rendirse. La recuperación de Salvador Cabañas fue más que un proceso físico. Fue un renacimiento emocional y espiritual. Enfrentó la desesperación, la soledad y las dificultades de un cuerpo que ya no respondía como antes, pero nunca perdió la esperanza. Con el apoyo de su familia, especialmente su padre, y la fe de que aún había mucho que hacer, Salvador desafió las expectativas de los médicos. A pesar de las huellas de la tragedia, Salvador Cabañas no solo logró sobreponerse a la adversidad, sino que también enseñó al mundo el verdadero significado de la determinación y la esperanza. El regreso de Salvador Cabañas a la vida pública fue un evento cargado de emoción. Fue un regreso distinto al de muchos otros futbolistas, porque no solo regresaba al fútbol, sino que regresaba de una tragedia, de un destino casi sellado. Aunque nunca volvió a ser el mismo jugador que antes del disparo, su regreso fue un milagro en sí mismo. Participó en varios partidos benéficos, donde no solo su presencia era un símbolo de su recuperación física, sino también de la fuerza de su espíritu. Cada vez que el público lo aclamaba, cada vez que lo veía moverse con una ligera sonrisa en su rostro, los fans sabían que no estaban solo viendo a un jugador, sino a un hombre que había vencido lo imposible. Cabañas se convirtió en un símbolo de la esperanza, un ejemplo de lo que es capaz el ser humano cuando no se rinde. Su historia demostró que la vida no se mide por los trofeos ganados, sino por la capacidad de seguir adelante después de las caídas más duras. Salvador Cabañas no solo superó una tragedia, sino que se convirtió en un líder para millones de personas, mostrando que el dolor puede transformarse en fuerza y que no hay barreras que no puedan derribarse si se tiene la mentalidad adecuada. La historia de Salvador Cabañas nos deja una lección que va más allá de cualquier campeonato o gol espectacular. Nos muestra que, cuando el destino parece ponernos de rodillas, nuestra capacidad de levantarnos depende de lo que tenemos dentro. Salvador Cabañas no solo sobrevivió a una tragedia, sino que nos mostró que la verdadera victoria no está en lo que podemos hacer con las piernas, sino en lo que podemos hacer con nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón. A través de este video, hemos visto cómo un hombre común se convirtió en un símbolo de resiliencia, cómo su determinación y su coraje frente a la adversidad lo convirtieron en una leyenda, no solo en el campo de fútbol, sino en la vida misma. La historia de Salvador Cabañas es la historia de todos nosotros, porque todos enfrentamos desafíos. Todos tenemos momentos en los que pensamos que ya no podemos más.
Pero como Cabañas nos mostró, siempre hay algo más dentro de nosotros. Siempre hay una fuerza más allá de lo que pensamos. Este es un recordatorio de que, no importa cuán oscura sea la noche, siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Y si Salvador Cabañas pudo hacerlo, entonces todos podemos. Si esta historia te ha inspirado, suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de personas que buscan contenido con propósito. Comparte este video para que más gente conozca la increíble historia de Salvador Cabañas y deja tu comentario. Nos encantaría saber tu opinión.